Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Colombia se prepara para enfrentar tal vez las semanas más difíciles de esta pandemia de cuenta del comportamiento del COVID en nuestro país. Establecemos contacto con Lina Triana, que es la presidenta de Sociedades Científicas, para hablar de este tema y del panorama. ¿Están tomándose las medidas correspondientes, las adecuadas? Doctora Triana, bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Se están tomando las medidas adecuadas? ¿Cómo ve usted el panorama en el país, doctora Triana? Bueno, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros como médicos, ¿qué queremos? Salvar la mayor cantidad de vidas. Ese es nuestro fin máximo, primero. Y segundo, estamos viendo cómo las estadísticas muestran que el número de camas se nos están acabando, el número de ventiladores se nos están acabando y el número de profesionales de la salud es finito también. Y como profesionales de la salud, como médicos, nos preocupa la situación en que podamos llegar a que de pronto haya que, estemos enfrentados a una tensión donde no podamos dar abasto y donde tengamos que pasar lo que han pasado colegas en otros países, que es muy doloroso, que es tener pacientes que están allí necesitando nuestra ayuda y que no podamos hacer lo que estamos haciendo, lo que venimos a hacer como médicos, dar lo mejor al paciente y nunca hacer daño. Y eso es lo que nos preocupa hoy en día. Por eso hicimos un llamado al Gobierno Nacional para que podamos trabajar de la mano en estrategias. Me han preguntado mucho, entonces, doctora, ¿la cuarentena a todo el mundo otra vez? Yo siempre digo que esas medidas drásticas de pronto, nos polarizan. Y esa no es la idea. La idea aquí es cómo podemos dar el mejor servicio para disminuir la mayor cantidad de fallecidos en nuestro país durante esta pandemia. Y para que este gremio médico, este gremio de la salud, no tenga que evocarse a esas situaciones difíciles de, repito, pacientes que pueden morir por no tener disponibilidad de atención. Y por eso hacemos el llamado para que juntos con el gobierno trabajemos sobre cuántas camas hay disponibles, cuánto talento humano hay disponible, cómo nos están dando los resultados de las pruebas, de estas pruebas, cómo está este virus en la calle. Continuar trabajando en educación a los ciudadanos, manteniendo el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que no se nos puede olvidar nunca, a nivel de los entes territoriales, trabajando también en esa vigilancia y control de medidas de bioseguridad, porque solo así vamos a poder vencer este virus. Eso es lo que nos preocupa desde el gremio médico. ¿A qué se refiere usted con que teme llegar a tomar decisiones duras como las que han tomado colegas de otros países? Claro, por ejemplo, que lleguemos a un hospital y que tengamos que decirle a ese familiar de ese paciente que no hay disponibilidad de una unidad de cuidado intensivo, que las camas están llenas. Eso no es fácil para un gremio médico y eso es lo que queremos evitar al máximo en este país. En este momento, doctora Triana, de la pandemia en Colombia, ¿son suficientes las cuarentenas o habría que tomar otras medidas frente a esto? Definitivamente, así entremos todo el país en una cuarentena, digámoslo estricta, que eso no es lo que estamos diciendo, definitivamente no es suficiente. Las cuarentenas, si hubieran demostrado que disminuyen el número de contagios, no son la solución para combatir la pandemia. Aquí tenemos que tener claro todos y cada uno de los ciudadanos de este país eso. ¿Cómo podemos lograr de verdad combatir esta pandemia? Bueno, muy importante darnos cuenta cómo está este virus en la calle y no solamente pensar en cuarentenas. Las cuarentenas nos pueden ayudar, pero no son la solución única. Y las cuarentenas, repito, ahora no es que entremos a todo el país en cuarentena. Vamos a trabajar básicamente por regiones y de acuerdo a cómo vaya yendo cada región. Como decíamos, trabajar de la mano con el gobierno nacional para ver cómo están este número de camas, cómo está esta disponibilidad. Y lo otro que debe acompañar la cuarentena, que es, uno, y no me canso de repetir, la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, que estos 100 días que llevamos de cuarentena nos hayan servido para que cada uno de nosotros tenga como ya automático ese nuevo normal del distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas. Y el gobierno nacional
¿Qué también debe hacer? Continuar aumentando el número de pruebas en nuestro país. Recordemos que hace algunos meses no estábamos haciendo pruebas porque no había disponibilidad de pruebas a nivel mundial. Decir que vamos a llegar al ideal de la OMS de pronto va a ser muy difícil, pero por lo menos que empecemos cada vez más a hacer más pruebas. Pero no es suficiente hacer las pruebas tampoco. ¿Qué necesitamos trabajar? En lo que llamamos trazado epidemiológico y cercos epidemiológicos. ¿Y eso qué quiere decir? Un trazado epidemiológico quiere decir que, por ejemplo, hoy yo tengo síntomas, soy sospechoso de COVID-19. Debo consultar al médico por dos razones. Una, porque si tengo síntomas y me atienden rápidamente esos síntomas, es posible que esa enfermedad no termine más grave. Y dos, porque si tengo síntomas, ¿sí?, debo entrar en un proceso riguroso que están haciendo los entes territoriales, que es como una investigación privada, un investigador privado de la salud. Eso se llama el trazado epidemiológico. ¿Y qué hace ese investigador privado de la salud? Le pregunta a usted, señor, que está sospechoso de COVID, ¿usted con quién ha tenido un contacto estrecho? ¿Y qué es un contacto estrecho? Un contacto estrecho quiere decir que usted estuvo sin tapabocas y sin distanciamiento social con esa persona. Entonces, esa persona va a decir, bueno, yo estuve con un contacto estrecho con Juanita. Ok, listo. Usted se tiene que quedar estos 14 días en cuarentena, en aislamiento, y vamos a buscar a Juanita. Y a Juanita le preguntan lo mismo. Juanita, ¿usted con quién estuvo con un contacto estrecho? ¿Con quién no tuvo tapabocas y no tuvo distanciamiento social? Ah, con Juan. Entonces van otra vez con Juan y Juanita se tiene que quedar aislada y van otra vez con Juan. Y eso ese proceso se llama un trazado epidemiológico. Y el cerco epidemiológico es que esas personas que han estado, ya son sospechosas, entonces tienen que quedarse en casa por esos 14 días. Sí. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar todos los colombianos. Hoy en día, ¿qué pasa? Primero, no le da miedo ir al médico, que porque si va al médico, entonces me pegan la enfermedad o me dejan allá por algo que no es COVID, ¿sí? Por algo que yo tenía que no es COVID y me dicen que tengo COVID. Y ahí tienen que entender los colombianos que no es que queramos ahorita a todo el mundo ponerle COVID, sino que estamos en una pandemia. Recuerde que nadie de los que vive hoy en día, en el 2020, ha vivido una pandemia. Y cuando hay una pandemia, si usted entra a un hospital y tiene síntomas relacionados con esa pandemia, pues lo van a decir que es un sospechoso de esa pandemia y lo van a empezar a manejar como un sospechoso de esa pandemia. Doctora. Y segundo, perdón que este pedacito es importante, si yo estoy enfermo de sospechoso y llega el investigador privado y digo, no, yo no voy a sapear a Juanita, porque si la sapeo, qué pecado, le toca a ella también en cuarentenarse, me voy a quedar callado. No, porque si yo hago eso, esa Juanita no sabe que yo soy sospechoso y ella va a seguir saliendo a la calle y va a seguir contaminando más gente. Y así no vamos para ningún Pereira, vamos a seguir contaminándonos. Y si no queremos cuarentena, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque si no vamos a seguir entrando en estas cuarentenas intermitentes que no queremos. ¿Con qué criterio, doctora, si hay 2 pacientes y una sola cama UCI, se asigna la cama? Bueno, ahí es interesante porque precisamente dentro del talento humano en salud no puede correr ese peso de decidir quién va a la intubación o al respirador y quién no, puesto que hemos visto en otros países cómo el mismo talento humano se suicida ante estas situaciones. Y esto es lo que no queremos estas angustias que puede sufrir el talento humano. Por eso muchas de las instituciones ya están trabajando en protocolos de quién intubar y quién no. Así como también desde la Academia Nacional de Medicina se ha trabajado un protocolo de bioética sobre cómo manejar estos pacientes en caso de que escasee el recurso humano y las camas de unidad de cuidado intensivo. Esto no puede ser responsabilidad de una persona, porque por eso es que vemos suicidios de personal de salud en otros países. ¿Y cómo es ese protocolo de bioética? Bueno, yo los invito a que hablen con la Academia Nacional de Medicina. Son muchos, digámoslo, factores que se tienen en cuenta. Porque si tenemos comorbilidades, es de acuerdo al estadio en que estemos y de acuerdo al número de camas disponibles, es como se va, digámoslo, trabajando este escalonamiento hacia la atención. Son momentos que queremos que no pasen en nuestro país y créanme que todos los polos son malos. Nosotros no queremos polarizar, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que como médicos queremos dar lo mejor a nuestros pacientes y queremos el menor número de fallecidos.
Y por eso queremos trabajar de la mano con el gobierno para ver cómo hacemos de la mejor manera para prepararnos para evitar esto al máximo. Doctora Triana, sabemos que el personal que atiende las UCIs es un personal especializado. ¿Hay suficiente personal médico para la atención de estas UCIs en el país? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros veníamos preparándonos desde hace 3 meses, como hemos visto algunas entrevistas del Gobierno Nacional, porque las sociedades científicas trabajamos de manera activa en algunos de estos cursos que se ofrecieron online. Lo que pasa es que se ha interpretado que el curso online equivale que si yo lo tomo ya soy un especialista, y eso es completamente errado, porque todos sabemos que para ser médicos tenemos que estudiar varios años y no podemos ser un especialista en unos pocos días o unos pocos meses. Además, para ser médicos tenemos que tener un entrenamiento primero con un conocimiento básico. Después tenemos que hacer tomar una experiencia, o sea, conocimiento, entrenamiento y experiencia para poder así ejercer nuestra especialidad médica. Y eso no se hace en semanas ni en meses. Entonces tenemos hoy en día en nuestro país un número limitado de especialistas de unidad de cuidado intensivo. Y no lo vamos a poder multiplicar en estos momentos de emergencia. Eso es claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Listo. Ya, lo que hicimos fue capacitar a la mayor cantidad de talento humano en unos principios básicos, que es lo que se puede hacer a través de online. No vamos a poder tener un especialista de cuidado intensivo por cada cama. Y es que además no se tiene ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, ¿cierto? Ni siquiera cuando estamos en momentos de emergencia. Pero lo que sí podemos hacer es optimizar ese recurso humano. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, como hemos hablado con el Gobierno Nacional, vamos a hacer grupos de líderes de especialistas en unidad de cuidado intensivo, que a su vez se pueden apoyar en otras especialidades que dentro de su marco de ejercicio profesional tienen el manejo de pacientes graves, como por ejemplo médicos internistas, anestesiólogos, cirujanos generales, para que este personal sean líderes de equipos en las diferentes unidades de cuidado intensivo de nuestro país y así poder de esa manera dar la mejor atención al ciudadano. Es Lina Triana, la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias, doctora, por atendernos, por esta comunicación y bueno, la mejor de las suertes y cuente con todo nuestro respaldo. Muchas gracias a todos. Estamos moviendo momentos donde se está aumentando esta demanda. Llamamos a la prudencia a cada uno de los ciudadanos, a la ayuda del Gobierno Nacional que sea consciente y nos garantice esta bioseguridad a todos. Y como siempre, aquí estamos para ayudar y dar lo mejor de nosotros y tratar de mejorar cada vez más esta atención a nuestros pacientes, disminuir el número de fallecidos. Ayúdenos ustedes, porque solo si todos trabajamos juntos, ciudadanos, médicos, hospitales, clínicas, aseguradoras, industria y Estado, vamos a poder dar lo mejor a nuestros pacientes. Y entre todos, usar ese juramento hipocrático, que ya no solo es de nosotros los médicos, es de toda la cadena que logra la prestación de servicio en nuestro país, que se resume en 2 frases muy simples: dar lo mejor a nuestro paciente y nunca hacer daño. Gracias.